Mostramos cómo dividir un proceso de compresión de gases de una etapa a dos etapas. Abajo mostramos un diagrama simple para esta etapa simple que muestra las condiciones de succión y descarga, y muestra una etapa donde no hay enfriamiento interno. Arriba mostramos la fórmula adiabática utilizada para el cálculo de la temperatura de descarga. Si conocemos la temperatura de succión, la relación de compresión y el gas que está siendo utilizado. La fórmula nos dice que la temperatura de descarga es el producto de la temperatura de succión por la relación de compresión elevada a un exponente que es K-1 sobre K, donde K es una característica del gas siendo comprimido. Las unidades de esta ecuación deben estar todas en absoluto, en unidades absolutas, para que el resultado sea válido. Nuestro caso de análisis es el caso de un compresor que succiona a 100 grados Fahrenheit y 0 psi, como vemos acá, y descarga a 22 psi. El gas tiene una constante de 1,4, o sea que puede ser hidrógeno o puede ser aire. Luego mostramos un proceso 2 que es el mismo proceso 1, iguales condiciones de succión, pero descarga a mayor presión y es el mismo gas. Siendo la constante 1,4, concluimos que es aire porque el compresor está succionando a presión atmosférica y 100 grados Fahrenheit, que representa más o menos un día caluroso. A continuación calculamos la relación de compresión para el proceso 1 y el proceso 2. Para el proceso 1 nos da 22, vamos a mostrarlo aquí abajo, nos da 22 más 14,7, entre 0 más 14,7, porque consideramos el compresor ubicado a nivel del mar. Eso nos da 2,5. Ok, les recuerdo que las presiones siempre deben estar en unidades absolutas. El proceso 2 por su lado tiene la relación de compresión 3,5 utilizando el mismo procedimiento. Luego vamos a calcular las temperaturas de descarga de una etapa contra dos etapas, ¿no? Y aquí la vemos utilizando la fórmula adiabática. La temperatura de descarga del proceso 1 se calcula como 100 más 460 grados Rankine por 2,5 a la .286 igual 728 Rankine menos 460, 268 Fahrenheit, que consideramos es una temperatura tolerable, moderada. El proceso 2 por su lado entonces succiona a la misma temperatura, pero tiene una relación de compresión mayor. El gas es el mismo. Entonces el resultado nos da 340 Fahrenheit, que consideramos muy elevada. Entonces queremos dividir este proceso de una etapa simple, en dos etapas. Y ese es el ejercicio que vamos a ver a continuación. Acá, ¿no? El proceso que acabamos de describir, el proceso 2, lo mostramos con una etapa, ¿no? Succiona a 100 Fahrenheit y 0 psi, descarga a 340 Fahrenheit y 37 psi. Ok, con la relación de compresión 3,5, y vamos a bajar esta temperatura a 340 utilizando dos etapas en vez de una.
Mostramos entonces el primer paso para dividir en dos etapas y mostramos un esquema donde entre la etapa 1 y la etapa 2 hay un enfriador de aire y hay un separador de fase. Ahí se definen 5 puntos de interés: 1, 2, 3, 4, 5, como se ve en la figura. La simplificación del ejercicio consiste primero en eliminar el separador de fase, que normalmente separa agua del aire en una cantidad significativa, lo cual implica que en la etapa 2 maneja menos masa que la etapa 1. Sin embargo, para estos cálculos aproximados, el separador no hace gran diferencia. Por su lado, el enfriador de aire está succionando aire a la temperatura de 100 Fahrenheit, que es considerada la temperatura ambiental, a menos que el problema indique lo contrario, porque el gas a la succión de la etapa 1 generalmente llega a temperatura ambiente. Aquí mostramos adicionalmente la relación de compresión global, que va entre 1 y 5, y las compresiones individuales de las etapas, que van entre 1 y 2 la primera y entre 4 y 5 la segunda, y valen 1,87, que es lo que vamos a mostrar ahora, cómo llegamos a ese cálculo. Para mostrar el procedimiento, entonces la primera simplificación o la segunda simplificación es igualar las presiones interetapas. No hay pérdidas interetapas. Entonces mostramos aquí del lado derecho el diagrama y del lado izquierdo el desarrollo, ¿no? Esperando que ustedes puedan ver claro. Dijimos entonces que las presiones 2, 3 y 4 son iguales porque no hay pérdidas interetapas, y la temperatura en 3 se expresa como la temperatura ambiente más un delta T de diseño del enfriador, y ese delta T de diseño tiene un intervalo de valores aceptados y conocidos en la industria, y está entre 10 y 20 grados Fahrenheit. ¿Okay? Y es siempre un delta T. Y nosotros escogemos 15 Fahrenheit, que es la media de este intervalo. A continuación, vamos a ver qué pasa si multiplicamos las relaciones de compresión individuales R1 y R2, dado que R grande es P5 sobre P1, R1 es P2 sobre P1 y R2 es P5 sobre P4. Si multiplicamos R1 y R2, vamos a obtener esta expresión P2 sobre P1, P5 sobre P4, donde P2 es igual a P4, como mencionamos aquí arriba. Entonces podemos eliminar P2. Si P4 y P2 son iguales, podemos eliminarlos pues del producto de R1 por R2, y nos queda P5 sobre P1, que es R. Eso quiere decir que si nosotros igualamos R1 y R2, vamos a tener un compresor balanceado. Balanceado significa que las dos etapas consumen la misma potencia porque sus relaciones de compresión son iguales. Si R1 es igual a R2, llamémoslo R. Nos queda que R por R da R grande, o sea que R cuadrado da R grande, y R vale la raíz de 3,5, que es 1,87. De ahí sale este valor. Ahora calculamos la temperatura de descarga T2 y T5 y asumimos que T3 es igual a T4, y la temperatura T4 será la ambiente más 15, que es igual 100 más 15, 115 Fahrenheit, y la temperatura T2 ahora la calculamos con esta fórmula,
que mencionamos, es 100 más 460 por 1.87 de la 286 da 670. Ranking menos 460 nos da 210 Fahrenheit. La temperatura 5 por su lado se calcula igual, pero ahora en vez de 100 tenemos 115 grados más 460, la misma relación, el mismo exponente, nos da 688 menos 460, 228 Fahrenheit. Y antes esto era 340, como presentamos en el cálculo anterior. $340, aquí lo mencionamos. Ahora consideramos un enfriador de aire mayor con un delta T de 10 grados. Entonces la temperatura 4 va a ser el 110 y no 100 como antes. Y no 115 como antes. Y la temperatura 5 va a ser igual a 221. Bajamos de 228 a 221. Ese es el procedimiento para dividir un proceso de una etapa en dos para bajar la temperatura de descarga final.